Carolina. Carolina Cose, y el tocayo, nuestro compañero, amigo, colega Nicolás Centurión, nos preparó un informe, nos envió un informe que la producción retocó y acomodó para que ustedes disfruten de este primer esbozo de lo que han dejado estas elecciones presidenciales en el Uruguay. Victoria del Frente Amplio este 24 de noviembre en la segunda vuelta en el balotaje que le da el acceso a su cuarto gobierno en la historia. La fórmula Yamandú Orsi y Carolina Cose resultó triunfadora versus la fórmula oficialista de la coalición republicana, la coalición multicolor de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. El triunfo fue más de lo que apuntaban las encuestas, más allá de que había más de 40 encuestas que daban a la fórmula de Yamandú Orsi y Carolina Cose como la triunfadora. Desde los propios medios que publicaban estas encuestas decían que iba a haber un empate técnico, que iba a ser muy reñido, que iba a ser una noche quizás que se dé hasta tarde en la madrugada para contar votos, pero bueno, resultó todo lo contrario. Con el escrutinio primario ya se supo que la fórmula del centroizquierdista Frente Amplio iba a acceder al gobierno. Estamos hablando de un 49,8%, casi un 50% de los votos, versus un 46% para la fórmula del Partido Nacional y alrededor de un 4% de votos en blancos y anulados. Casi 100.000 votos de diferencia hubo en esta elección, muy distinto a lo que pasó en la elección pasada del 2019, cuando se enfrentaron Daniel Martínez versus Luis Lacalle, que resultó ser el presidente electo, y que hubo una diferencia de apenas 35.000 votos. Justamente en esa elección, en ese balotaje, en la segunda vuelta, el jefe de campaña de Frente Amplio, el que hizo esa remontada de entre casi 9 y 10 puntos, que quiso lograr la épica pero no pudo, fue Yamandú Orsi. Hoy el candidato del Frente Amplio, hoy el presidente electo por los uruguayos, que va a asumir recién el 1 de marzo del 2025, del año entrante, que tiene por delante un montón de desafíos, ¿no? El tendal que ha dejado el gobierno de Luis Lacalle le deja muchos frentes para atacar, y que bueno, también si no los resuelve o si no genera las expectativas deseadas por parte de la gente, y obviamente que la oposición va a estar esperando el error, también se le va a pasar factura. ¿Qué deja el gobierno de Lacalle? Bueno, lo que hemos visto y analizado en un montón de entrevistas y un montón de artículos y en noticias que ha salido en un montón de medios internacionales. Un narcotráfico creciente, una violencia galopante, récord de homicidios. Este quinquenio todavía no terminó y va a ser el lustro con más homicidios desde el retorno de la democracia. A su vez, todo lo que implica el narcotráfico y el crimen organizado a nivel internacional, que ha tomado Uruguay como enclave ya no solo de un país de tránsito, sino de acopio. Y bueno, el verdadero derrame viene siendo por un derrame de violencia que ataca a un montón de barrios, no solo de la periferia, sino del país entero. Que deja también el gobierno de Lacalle, deja, bueno, un bolsón muy grande de pobreza infantil, una pobreza estructural que ronda por el 20%, y a su vez un poder adquisitivo que perdió el 95% de los hogares de Uruguay, perdieron poder adquisitivo. Miren si gobernará realmente para los Maya Oro, para las familias ricas, oligárquicas de este país, que el 5% de la población sí se vio beneficiada por este gobierno, y si hacemos el promedio entre ese 5% y el 95% de los hogares de la clase trabajadora, da un número positivo, y eso es el número que se agarra el gobierno para decir que estamos mejor. Realmente no es así. Realmente se gobernó para estos Maya Oro, como dijo Lacalle en su momento, para este 1%, 5%, para las multinacionales, para sus amigos, para este capitalismo de amigos que tiene el Uruguay. Eso entre varias cosas. Lo dijo Mujica, por ejemplo, hoy a la mañana. Si nos fijamos, este es el periodo de democracia continuo más largo de la historia del Uruguay. Y bueno, la derecha gobernó 25 años, el Frente Amplio gobernó 15. Bueno, en los 15 años del gobierno Frente Amplio hubo un 87% de crecimiento del salario real, llegó más plata
a los hogares, hubo más empleo, hubo más desarrollo, obviamente con sus bemoles, con sus críticas, pero en los otros 25 años apenas se alcanzó en todos esos un 13% de desarrollo y crecimiento. Así que esa también fue una de las claves que obviamente el trabajador, la trabajadora, el que está en el día a día, no está haciendo esas cuentas, no está viendo toda la historia, sino está viendo el día a día, sino está viendo que para llegar a fin de mes está cada vez más complicado, que la violencia crece, que hay cosas que no están resueltas, que venían a cambiar la educación y la verdad que la empeoraron, que generaron un montón de escándalos, que este gobierno de Luis Lacalle se centró mucho más en resolver y tratar de apagar, ocultar, mentir o tergiversar sus propios escándalos, sus propios hechos de corrupción, que gobernar para la gente realmente. Y bueno, esto se vio en las urnas, casi el 50% eligió al Frente Amplio, así que es una buena noticia para el continente, que se suma a los gobiernos progresistas de la región, que se suma acá cerca, teniendo a Lula muy pegado como un aliado muy importante, que también va a tener del otro lado a Milei en Argentina, que Orsi ya lo dijo, que obviamente va a tratar de tener una buena relación, pero no coinciden obviamente ideológicamente, pero la idea es obviamente potenciar a la región, potenciar a Uruguay y ojalá que sea lo mejor para los más infelices, los más postergados, y como titulamos en la nota reciente de la victoria del Frente Amplio, fue la victoria el triunfo de los más sencillos. Ahí está. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tiene que pasar algo? No sé por qué te quedaste. No, me quedé mirando, congelado. no, porque estaba justo haciendo un ruido medio raro el micrófono. Bueno, ganó Yamandu Orsi. Ganó Yamandu Orsi, excelente el informe que nos mandaba Nico Centurión, obviamente explicando algunos detalles más en profundidad de lo que es la nota que escribió y que publicamos también en Revista Trinchera, La victoria de los más sencillos, vuelve en Frente Amplio del Gobierno, donde arroja algunos elementos, me parece importantes, algunos los repasaba: crecimiento de la pobreza, crecimiento de la violencia política, crecimiento de el desempleo, crecimiento de las desigualdades en el Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, muy a pesar de la propaganda mediática que tomaba como referente, por lo menos los medios de la derecha, que tomaban como una referencia al gobierno de Lacalle Pou como el gobierno a seguir el ejemplo, algo parecido a lo que están haciendo ahora con Paraguay, por lo menos aquí en la República Argentina, respecto de la matriz impositiva y demás. Y a las claras se ve que, incluso por lo que nos decía Nico, a las claras se ve que la situación se deterioró muchísimo con la llegada del gobierno de Lacalle Pou, y habrá que ver en esa encrucijada qué es lo que puede llegar a ser el Frente Amplio con Yamandu Orsi a la cabeza, en un contexto muy distinto al que estaba Pepe Mujica en su momento, o al que estuvo... se me fue el nombre. Tabaré Vázquez. Sí, yo coincido en que es un contexto complejo, sobre todo por estas cuestiones que analizaba Nico, que tienen que ver con el país que deja Lacalle Pou. Y no solo el país que deja, digo, a diferencia de lo que por ahí sucede aquí en la República Argentina, Yamandu Orsi va a asumir recién el 1 de marzo del 2025, ¿no? Pues nosotros tenemos un balotaje a fines de noviembre y el 10 de diciembre ya teníamos a Milei adentro de la Casa Rosada. Bueno, faltan algunos meses todavía para que se termine la presidencia de Lacalle Pou, que, bueno, deja esto, ¿no? Un escenario de violencia. Me parece que por ahí pasan también varios de los reclamos de la sociedad. El encarecimiento del costo de vida, es muy caro vivir en Uruguay, y sumado a esto la violencia, ¿no? Hay un reclamo muy concreto, expresado también en varias encuestas, que tiene que ver con la seguridad pública, y me parece que por ahí pasan también los desafíos que va a tener este gobierno, pero creo que sí es un mensaje esperanzador, entendiendo esto que también resalta Nico en la nota, y que tiene que ver con este escenario de
de época donde outsiders o personas que buscan el show o en un mundo también que vira hacia la extrema derecha, que aparezca o que gane en Uruguay, un partido asociado al progresismo en América Latina, alguien que ya se reunió con Lula. Primera visita oficial. Sí. Sin asumir. Sin haber asumido. Y alguien que también tiene una trayectoria política, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto de descreimiento a la política en general. Bueno, alguien que tiene un largo trayecto en la política, que ha sido intendente de Canelones. Me parece que, habla de una esperanza, por lo menos, que podemos tener en un escenario, que para los argentinos quizás es un poco más complejo. Sí, y habrá que ver también en esa transición. Vos lo decías, asume recién en marzo. Tengamos en cuenta que desde el 20 de enero que asume Donald Trump hasta marzo que asume Yamandu Orsi, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar un montón de cosas. De acá a enero es una eternidad en cuanto a qué es lo que puede llegar a pasar. Imaginémonos, una vez que ya haya asumido Trump, de ahí en adelante, qué cosas puedan llegar a pasar o qué cosas puedan llegar a ir modificándose o ecuaciones que puedan llegar a irse dando, sobre todo entendiendo que para Donald Trump va a ser fundamental América Latina y nuestra región, precisamente porque Estados Unidos está quedando fuera de todos otros lugares. Entonces también en ese marco hay que entender la elección de Yamandu Orsi y del Frente Amplio y las dificultades o los desafíos que puede llegar a tener el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, sobre todo teniendo en cuenta que Lula tampoco es que la está pasando muy bien. De hecho, esta semana veíamos cómo la devaluación del real generaba un descalabro importante en las finanzas y en la economía brasileña. Presiones de evaluación debido a presiones de los sectores financieros sobre todo, y que incluso decían que se quedó corto. Y hay que ver también esa devaluación del real, cómo influye incluso en la economía uruguaya. No hay que perder de vista que siempre el peso de Brasil en términos económicos también condiciona el resto de las monedas locales. Habrá que ver cómo repercute en el peso argentino, cómo repercute en el peso uruguayo y en relación a eso también cómo van actuando los distintos gobiernos. Se abren como distintos desafíos. El desafío económico que va a tener, más allá del descalabro que le puede haber dejado la calle Pou, más el desafío de tener que atravesar momentos complicados porque el segundo mandato de Donald Trump, por lo menos lo que parece a priori, es que lo que va a priorizar es que América Latina vuelva a ser un territorio controlado o bajo los intereses norteamericanos. Y ahí es donde se abren incógnitas no solamente de lo que puedan llegar a ser los países de la región, sino particularmente el Frente Amplio, cómo en ese contexto poder jugar para revertir los años de gobierno de la calle Pou. Sí, y digo, en relación a esto me parece que también hay algo interesante que es lo mismo que analizamos acá cuando ganó Javier Milei y que es un poco, facto mata relato, más salvando las distancias, por supuesto, salvando las diferencias ideológicas, ahí o en las urnas se expresa un rechazo concreto a una gestión que no pudo atender las demandas de la población. Y me refiero a mata relato porque hubo todo un relato de que se mejoró la calidad de vida de los uruguayos, y Nico daba algunos números expresando que esto concretamente no es así, y aunque en la previa la correlación de fuerzas parecía por lo menos compleja, ¿no? Porque teníamos a un Frente Amplio que, ganaba en las encuestas, que claramente iba a ganar la primera vuelta, y eso era una realidad, pero de pronto si uno se ponía a sumar a la cantidad de votos, más o menos, o de intención de voto que aglutinaban los partidos que conforman la coalición multicolor, la coalición de derecha, parecía que no le iba a dar a Yamandu Orsi para ganar la elección más. Y me parece que ahí se juegan varias cosas, ¿no? Primero, creo que es alguien que es respetado incluso por la oposición, digo, como un político de toda la vida.
alguien que ha trabajado para estar en el lugar en el que está, y después también me parece que está esta cuestión, y que es que la población rechazó un proyecto y un gobierno que no pudo solucionar un montón de problemas que venían manifestando los uruguayos. Después, obviamente, también estuvo la espantosa gestión de la pandemia y un montón de cosas. Aparte de la calle lo agarró, literalmente, asumió, y a los 10 días tenía la pandemia. Ni siquiera tuvo un año o un par de meses de changüí, pero quizás eso quedó un poco en el pasado, ¿no? La gente ya casi que se había olvidado de lo que fue la gestión de la pandemia en Uruguay, pero bueno, sí hubo un Pero se rechazo. agrega la estadística Obvio. de que la mayoría de los presidentes que estuvieron Sí, en el ejercicio durante la pandemia perdieron, sí. excepto Maduro, Ortega. Sí, después había una realidad que es que no... O sea, bueno, no reelegía, como tampoco reelegía a Alberto Fernández, ¿no? No eran personas que buscaban la reelección. Pero bueno, sí me parece que hay eso, un rechazo de la población al proyecto de gobierno que se termina expresando en esa diferencia de votos que termina consiguiendo el Frente Amplio para quedarse con esta victoria. Y después lo que habrá también que ver es cómo queda la correlación de fuerzas de derecha. Digo, una cosa es formar una coalición para llevar adelante un gobierno, entendiendo que era la única posibilidad de derrotar al Frente Amplio en esa oportunidad, y otra cosa muy distinta es ser oposición y seguir funcionando como bloque. Entonces ahí vamos a tener que ver cómo va a funcionar el Parlamento, seguramente bastante fragmentado, y bueno, qué posibilidades de transformación hay para volver al crecimiento económico y a mejorarle la vida a la gente.